Saludos, muy buenos días. Soy el profesor José Ángel Méndez. Algunos compañeros de la universidad me habían pedido que hiciera un video hablando acerca de la actual situación de la posible guerra entre Rusia y Ucrania. Pero miren, para uno analizar un acontecimiento internacional que está todavía en desarrollo, es necesario primero dar una breve pincelada geográfica y una breve pincelada histórica, porque si analizamos única y exclusivamente partiendo del presente no vamos a entender. Miren, la situación tensa entre Rusia y Ucrania lleva casi 10 años para empezar, pero fue a partir de diciembre pasado cuando la cosa se complicó, cuando se detectó de que el gobierno ruso tenía cerca de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y esto puso a las potencias occidentales, sobre todo a Estados Unidos, y a Ucrania también en cierto grado de alerta. Les voy a explicar primero con una breve pincelada geográfica e histórica para que podamos caer en cuenta por qué están pasando esos acontecimientos. Lo primero es que hay que mencionar algo muy llamativo y extraño a la vez, es que tanto Rusia como Ucrania son países histórica y geográficamente hermanos y culturalmente también, porque ambos comparten el idioma ruso. Aunque en Ucrania existe el idioma ucraniano, cerca del 30% de la población habla ruso y casi el 20% de la población de Ucrania se identifica como rusa. Ucrania y Rusia son dos países de Europa del Este y hacen frontera los dos. Ahora, desde el punto de vista histórico es todavía más llamativo porque tanto Rusia y Ucrania formaron parte del antiguo Imperio Ruso y tanto Rusia y Ucrania formaron parte de la antigua Unión Soviética. Aquí es que viene el asunto, para que me entiendan, miren. La Unión Soviética, para los que no saben, fue la nación socialista más grande y poderosa del mundo, fundada en el año de 1922 por Lenin. La Unión Soviética estaba formada por Rusia a la cabeza y 14 repúblicas más, tanto del este de Europa como del centro de Asia. Y Ucrania era la segunda república más importante de esta unión, solamente tras Rusia. Y Kiev, capital de Ucrania, era la tercera ciudad más importante de la Unión Soviética, solo detrás de Moscú y de San Petersburgo. Entonces, para seguir desglosando todo, a partir del año de 1945, la Unión Soviética, el país más grande del mundo, se convierte en la segunda potencia mundial. ¿Por qué? Porque ellos fueron los protagonistas que derrotaron principalmente a los nazis, a la Alemania nazi, y fueron el país de Europa que quedó más fortalecido. Entonces, ellos aprovecharon y los países que ellos ayudaron a liberar de Europa, como por ejemplo Hungría, Bulgaria y Polonia, ellos aprovecharon y extendieron su dominio socialista hasta casi todos los países de Europa del Este. En este mismo año de 1945 también empieza lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue un enfrentamiento directo, para que me entiendan, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino fue una especie de competencia para saber de cuál de los dos sistemas iba a gobernar el mundo, si el socialismo soviético o el capitalismo norteamericano. Entonces, cuando empieza la expansión del socialismo y la expansión del dominio soviético por Europa del Este, las potencias occidentales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos crean la OTAN. La OTAN es una organización militar hecha con el objetivo de amedrentar un poco el poderío que estaba cogiendo la Unión Soviética para esa época en toda Europa. La OTAN tiene una regla que si tú atacas a un país de la OTAN, los otros miembros están en la obligación de defender a ese país atacado. Entonces, ¿qué pasa? En el año de 1991, 25 de diciembre, formalmente la Unión Soviética se disuelve, se desintegra. Y los países miembros se independizaron. Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia se independizaron. Todos los países que eran miembros de la Unión Soviética quedaron bajo la influencia rusa porque Rusia era el país más grande y más poderoso de la Unión. Incluso Ucrania por muchos años mantuvo una buena relación con Rusia. ¿Dónde es que viene el problema? El problema está que a partir del 2013 hay un gobierno que intenta hacer un acuerdo con la Unión Europea, separándose un poquitico de la influencia rusa. ¿Qué pasa? Que al parecer el gobierno ruso presionó por debajo para que este acuerdo no se dé, porque no le convenía. Entonces la población ucraniana se retira a la calle al pueblo y derroca al gobierno. Más tarde llega un gobierno que no es muy pro-ruso, sino pro-Unión Europea, intenta acercarse más a la Unión Europea, intenta al parecer entrar a la OTAN. Ahí es el inconveniente para Vladimir Putin, porque con la OTAN pasó algo muy interesante en los 90. Miren, al último líder soviético, a Mikhail Gorbachev, se le prometió de que la OTAN no se iba a expandir por los países que eran de la influencia soviética, los países de Europa del Este. Y no solamente fue que se extendió hasta ahí, sino que integró países que anteriormente eran de la Unión Soviética, ya saben. Entonces, el peligro para Putin es que si Ucrania entra a la OTAN, militarmente Rusia estaría perdida. Dicen los militares rusos y dice el gobierno ruso porque en caso hipotético de que las potencias occidentales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos quieran hacer un ataque a Moscú, esos misiles como mucho
como mucho tardarían solamente 10 minuticos en llegar a Moscú y posiblemente hasta 5. Entonces, aunque se le ha prometido muchas veces a Putin que en caso de que Ucrania entre a la OTAN, ellos no van a atacar a Moscú, ya Putin no confía en eso porque a Gorbachev se le dijo lo mismo, que no se iban a integrar países de Europa del Este y se han integrado una buena parte y países hasta que eran de la Unión Soviética. Y ahí es el miedo de Vladimir Putin. Algo que marcó también el inicio de esta situación tensa fue que en el año 2014 Putin invade la península de Crimea, una península perteneciente a Ucrania, que en principio, hay que mencionar, esa península primero era rusa hasta el 54. Del 54 al 2014 vamos a decirlo así, se la regalan a Ucrania, pero en el 2014 Putin la invade. Cabe destacar que a Putin se le hizo muy fácil incorporar esta península a Rusia porque el 75% de la población de Crimea se identifica como rusa y hablan ruso. Entonces por eso no hubo ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? De ahí para allá la situación se puso tensa entre los dos países porque dos regiones de Ucrania se querían hacer independientes y también adherirse a Rusia y por eso es inconveniente. Hay una guerra interna en Ucrania desde ese momento. Pero a partir de diciembre, como ya dije, se puso más tensa porque hay casi 100.000 soldados en la frontera. Están haciendo negociaciones las potencias occidentales con Rusia. Los analistas internacionales tienen cierto temor porque involucra a Rusia, que es la segunda potencia militar del mundo y prácticamente la primera potencia en términos nucleares. Y ninguno quiere ceder. Putin solamente quiere garantías de que se le digan que Ucrania no va a entrar a la OTAN, pero potencias occidentales no le han dado esa opción. Esperemos que todo salga bien, el acontecimiento todavía sigue en desarrollo y esperemos que se llegue a un acuerdo porque una guerra en Europa, aunque ustedes no lo crean, afectaría más la economía europea, pero ya vivimos en un mundo globalizado y afectaría a buena parte del mundo, hasta nosotros los latinoamericanos. Espero que el video le haya gustado, pasen buenas tardes.